Ha pasado ya un año desde que entró en vigor la llamada Ley Silla en México, pero ¿alguna vez te explicaron bien en qué consiste? Pues bienvenido y bienvenida a los cursos de BH Capacitación. En esta ocasión rectificaremos las reformas que se llevaron a cabo y que provocaron que exista la Ley Silla. Así que sin más, te dejo con el maestro Víctor Castañeda. ¿Cuánto tiempo? Ahorita vamos a esa parte. Entonces, miren, esto es lo que dice el 132 como parte de la reforma. Yo les voy a mostrar en un comparativo de cómo decía la ley antes y cómo dice ahora en cuanto a esta disposición del 132, fracción quinta. Del lado izquierdo, como decía antes, y del lado derecho, como dice a partir de la reforma. Antes, son obligaciones de los patrones. Hoy, son obligaciones de las personas empleadoras. Decía antes, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Hoy no dice mantener, dice proveer. Vas a mantener el número suficiente, pero antes de mantener tienes que dar. Para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. Eso no lo decía. Que te quede claro que esas sillas es para que se sienten un ratito. En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se asignen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Aquí lo recomendable es la señalización. Eso es en un comparativo de cómo decía y de cómo dice ahora. Ese es el 132. Yo les hago una sugerencia porque la ley dice, tienes que mantener el número suficiente de asientos o sillas con respaldo. En el caso de los asientos, bajo la disposición internacional, esos banquitos altos o las sillas normales, una silla con su altura normal, pero con respaldo. Entonces, asientos o sillas con respaldo. Pero dice número suficiente. ¿Cuánto es suficiente? La regla general es que sea una silla por cada trabajador, pero miren, si hablamos, por ejemplo, de un área de producción, ensamblaje, empaque, etcétera, la recomendación mínima es una silla por cada uno o dos trabajadores y se deben de estar rotando. Supervisores auxiliares de piso, una silla por persona. Actividades con pausas como la cobranza, la vigilancia, mostradores, una silla por persona o por estación, por área pues de trabajo. Personal de limpieza, fíjense en el caso del personal de limpieza, aquí no es propiamente que le asignes una por persona, sino que tengas un lugar común, sillas en áreas de descanso accesibles. A manera de sugerencia, la mejor decisión la van a tomar ustedes internamente, porque la ley dice tienes que proveer el número suficiente. Si son personas que hacen su chamba de pie y si es una empresa del sector industrial, las sillas se pueden convertir en un estorbo. Entonces en lugar de una silla por persona, vas a marcar zonas específicas donde podrán descansar y como los vas a ir rolando o rotando, pues entonces a lo mejor ahí podrás tener la mitad de las sillas en comparación con el total de trabajadores que tengas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Artículo 133. Prohibiciones a los patrones. Queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes, a los jefes, a los supervisores, obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral. Y prohibido prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Prohibido que los obligues a estar de pie durante toda la jornada. Y segundo, prohibido que les prohíbas descansar. Esta fracción no la teníamos. Esta sí es una fracción nueva y esta ya está vigente. Pero aunque no estuviera vigente, seguiría vigente la anterior. Si ahorita me revisan, ¿ya me podrían multar? Sí, ya te podrían multar. Y esto es lo que se tiene que reglamentar. Aquí, ¿a quiénes se está refiriendo? Pues a los trabajadores que realizan su chamba de pie. Patrón, prohibido que les prohíbas que se sienten y prohibido que les exijas que realicen su labor toda su jornada de pie. Las obligaciones del patrón entonces estarían orientadas a analizar las funciones que pueden realizarse sentados. Yo siempre les digo, es importante que en sus empresas tengan la descripción de puestos actualizada y la descripción de puestos es eso, una descripción. De acuerdo con el organigrama de trabajo, armamos la descripción de puestos y es la descripción de puestos la que ahorita vamos a utilizar, porque con base en esa lista de actividades vamos a ver cuáles todavía se hacen de pie, pero pueden realizarse sentados o puede realizarse de manera alterna.
A lo mejor me va a decir, contador, pero si la señora de limpieza se toma sus ratos, ahora lo que vas a tener que hacer es reglamentarlo. Porque en una inspección, lo primero que nos van a pedir es el reglamento interior. Sí, Luisito, adelante. Por ejemplo, en una empresa que se dedica a fumigar, que se dedica también a cortar por ahí el pasto que está al lado de las bodegas y demás, ¿cómo podrían ellos darle esas sillas? Porque al final todo el trabajo se hace de pie, pero están en la empresa de alguien más. Ahí, ¿cómo se tendría que Bueno, trabajar? ese punto que comentas es muy importante porque además el cliente sin saberlo tiene una responsabilidad respecto de ese trabajador, aun y cuando no haya una relación de trabajo, la llamada subordinación o subcontratación laboral. A veces ese cliente no sabe que respecto de ese trabajador tiene cierta responsabilidad. Pues ahí una sugerencia pudiera ser en ese convenio que se haga con el cliente, si es que una vez que tu trabajador entra a la fumigada no sale hasta que termina su jornada, sí ponerse de acuerdo con el cliente considerando qué disponibilidad o qué disposición tendría el cliente para en ciertos lapsos de la jornada el trabajador pudiera tomarse sus descansos. Yo lo que sí les pudiera decir es que si el trabajador, el tiempo que va a durar son 2 horas, 3 horas, pues en esos casos queda muy claro que no requiere el descanso, porque la regla general o la recomendación por parte de la OIT es que los lapsos de la jornada sean máximo 2 horas. Si su jornada, la fumigada va a durar 2 horas, pues no es necesario que busquen cuidar esa parte, pero si llegara a darse, como en el caso que yo les platico ha sucedido, sector del campo, allí sí, mi sugerencia, mi recomendación es pactarlo con el cliente. Oye, no seas malito, tendrás un espacio y una silla para que mi trabajador pueda tomarse sus ratos de descanso. Yo creo que la empresa que sería el cliente no tendría ningún inconveniente hacerlo, pero si el cliente de esa empresa se pusiera así un poco complicado, no, es que fíjate que aquí no podemos por X o Y razón, entonces ahí sí se tendría que ver la forma, si es que la jornada va a ser la completita, se tendría que ver la forma de que el trabajador pudiera darse esos ratos de descanso. No sé, a lo mejor si tu jornada son 4 horas, te vas y chambeas 4 y a lo mejor a las 4 va otra persona y te sustituye. La parte aquí más importante sería a través de estos convenios con los clientes. Ok. Por último, modificar el reglamento interior. Ahorita les platico sobre esa parte de la modificación al reglamento interior de trabajo. El 423 habla sobre el contenido de un reglamento interior de trabajo. Muchas veces se le llama políticas. Son las políticas de la empresa. Bueno, está bien. Reglamento, técnicamente es tu reglamento interior. ¿Qué debe contener el reglamento interior? Son varias fracciones las que trae el artículo 423, pero dentro de esas fracciones dice, tu reglamento debe contener normas que regulen el derecho. Esta fracción tampoco es nueva. Tu reglamento debe contener reglas, normas que regulen el derecho de tus trabajadores para utilizar los asientos o sillas. Tu reglamento no les va a dar ese derecho. Esta es una parte que nosotros debemos de tener también siempre presente. A ver, la reforma no le está dando el derecho. El derecho lo tiene por su calidad de ser humano. Lo que hace la reforma es enfatizar sobre ese derecho y segundo, que existan reglas del juego para que no haya confusión. Entonces, en tu reglamento interior deben haber normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral. Ok, en tu reglamento vas a poner las reglas para que ellos las utilicen. ¿Qué decía antes este artículo en esa fracción y qué dice ahora? Antes decía, el reglamento contendrá normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere 132 fracción quinta. Hoy dice normas que regulen el derecho para utilizar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral. Yo les pregunto, ¿en qué cambió? Tu reglamento siempre debió tener esas normas. La reforma es del 19 de diciembre. Y hay 3 artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al día de su publicación. Vamos a hacer aquí rápido las cuentas para que ustedes vean. ¿Cuándo se publicó el decreto? El 19 de diciembre del 24. A partir del día siguiente, dice el decreto, entra en vigor a los 180 días naturales siguientes al día de su publicación. Entra en vigor 180 días naturales siguientes al de su publicación. Segundo, la STPS deberá emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo
en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Hay quien piensa que este plazo es para que la Secretaría del Trabajo nos diga cuánto es el número suficiente de sillas, cuánto es el tiempo de descanso. No, para eso no es el plazo. Lo que va a hacer, según el legislador, la STPS, es decirnos qué riesgos corren nuestros empleados si están de pies haciendo su chamba. ¿Sí? Es un riesgo a largo plazo que al final se pudiera convertir en un tema de salud pública. De hecho, cuando nosotros dábamos los cursos presenciales, sí se descansaba un tiempo, ¿eh? En el receso descansábamos 20 minutos y había quienes nos tocaba igual en la tarde, pues prácticamente era estar de pie 10 horas, aunque hacíamos esos descansos. Después de 3 años, 4 años, como que ya la cosa era, oye, fíjate que ya no aguanto toda la semana, ¿eh? Entonces, imagínense el caso de los trabajadores que realizan su chamba de pie y que no tienen ese chance. Entonces, lo que aquí le dan a la Secretaría del Trabajo es decir, oye, tú vas a indicar cuáles son los factores de riesgo, pero aquí no le están diciendo a la Secretaría, tú vas a decir en una lista cuánto es el número de sillas suficientes, cuánto tiempo va a descansar uno y el otro. Si lo hace, qué bueno, pero esa no es la función. Si la Secretaría nos da las normas respecto a cuánto es el número suficiente de sillas o cuánto es el tiempo que le tengo que otorgar, estaría buenísimo. Y si no lo hace, no nos estaría quedando de ver nada, porque su labor consiste en nada más emitir las normas sobre los factores de riesgo. Tercero transitorio, las personas empleadoras o empresas contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor para adecuar su normativa interna, no para proveer el número de sillas, no para que ya no les prohíba sentarse, es para que modifiques tu reglamento, pero no para que proveas el número suficiente de sillas. Ese plazo ya venció. Ya en tu empresa dos cosas deben estar pasando. Que tengas el número suficiente de sillas, espacios específicos para que ahí descansen y que les hayas instruido a tus supervisores, a tus jefes, que no les prohíban sentarse. Entonces vean, sí, Luisito, adelante. Gracias, profe. ¿El reglamento de trabajo tiene que estar inscrito en la STPS? Sí, De todos. todos. Ok, porque me parece que muchos no lo tienen. Sí, es correcto. Es correcto. Muchas empresas no lo tienen depositado en el Centro Federal de Conciliación. Es un proceso rápido. No va a servir de nada que lo adecuemos si no cumplimos con el protocolo adecuado. Ahorita son básicamente 3 requisitos los que debemos cuidar como parte del protocolo para que nuestro reglamento interior sea válido. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de cómo ustedes pudieran hacer o decir en su reglamento interno de trabajo. Les voy a dar 3 opciones. La primera opción es una simple cláusula. Aquí va a depender si la empresa es muy chiquita. No, oye, tenemos 3 empleados. Cláusula. El personal cuyo trabajo pueda realizarse en posición sentada tendrá derecho a hacerlo en condiciones ergonómicas y seguras. La empresa proporcionará sillas o asientos adecuados que permitan al trabajador desempeñar sus funciones de manera eficiente sin afectar su salud ni el flujo operativo del área. En aquellos casos en que la naturaleza del trabajo implique periodos prolongados de pie, se deberán establecer pausas o rotaciones que permitan alternar posiciones para reducir riesgos ergonómicos y cumplir con la normativa laboral vigente. El incumplimiento por parte de los supervisores o encargados de área será considerado falta de las disposiciones del presente reglamento. Aquí no estamos propiamente reglamentando cada cuánto porque es personas que tenemos aquí a la vista y entonces el supervisor está consciente que el trabajador tiene derecho, oye, siéntate. Sí, es una opción, una empresa chiquita. Segunda opción, un capítulo específico en el reglamento interior de trabajo. ¿Qué tal? ¿Ha quedado claro? En este video revisamos una de 3 opciones para adecuar estas exigencias a tu reglamento interno. Pero, ¿qué es un reglamento interno? ¿Qué pasa si no tengo uno en mi empresa? Revisaremos este tema en el video de la siguiente semana. Así que para no perdértelo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si quieres tener acceso a la clase completa, mándanos un correo a esa dirección y te daremos más información. Nos vemos en la próxima sesión.